Hola a todos, vamos a empezar a analizar los circuitos cuando yo tengo fuentes dependientes. Recordamos, al contrario de las fuentes independientes, las dependientes dependía su valor, ¿sí?, de voltaje o corriente de un valor externo, ¿sí?, a dicha fuente. O sea, puede ser un parámetro del circuito, como una corriente o una tensión. Teníamos cuatro casos: teníamos la fuente de tensión controlada por tensión, la fuente de tensión controlada por corriente, también tenemos la fuente de corriente controlada por tensión o la fuente de corriente controlada por corriente. ¿Sí? Sabiendo esto, vamos a empezar a hacer el análisis de un circuito, en este caso solamente con el método de mallas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se hace con el método de nodos. Tengo un circuito con dos mallas, uno va lo más simple posible, ¿sí?, una fuente dependiente y una fuente independiente, perdón, y una dependiente. Fíjense que independiente, perdón, tiene un valor de 9 volts y la dependiente tiene un valor, o sea, una incógnita que es I1, que también me está diciendo cuál es I1 y el sentido. Esto me tiene que decir siempre el sentido. Y un factor que multiplica, ¿sí?, dicha incógnita. Es decir, yo a priori no puedo saber cuánto vale el voltaje de esta fuente porque no sé tampoco cuánto vale I1. ¿Sí? Eso lo tengo que analizar en el circuito. Entonces, lo que empiezo a hacer es arrancar a hacer las mallas, ¿no? Primero que nada, eh, tengo que poner mis corrientes, ¿no? I1 ya la tenía, me estaba diciendo que iba en este sentido y quiere decir que no la puedo cambiar, ¿no? Si el ejercicio me dice que I1 va para ese lado, va para ese lado y punto, no la puedo cambiar. Distinto es I2, que yo la tomé para este lado, pero la puedo también tomar para el otro lado. Ahí sí tengo más libertad. Y faltaría poner lo que son las polaridades, ¿sí?, de las resistencias, más menos. ¿Sí? Los puse de distintos colores para que se diferencie a quién pertenece cada polaridad. ¿Sí? Y arrancando a analizar la malla 1, se arranca de la misma manera como si no estuviera esta fuente, ¿sí? Igual sabiendo que en esta malla esta fuente no, digamos, no ejerce ninguna influencia. Arranco de acá, tengo siempre el último signo más B1, ¿sí?, menos BR1, que en este caso sería menos I1 por R1, menos I1 por R3, y también la influencia de I2, también menos I2 por R3. Acá hice un factor común, ¿sí? Aparte, la fuente B1 la pasé para el otro lado, ¿sí?, que B1 es un valor 9 volt, me quedaría menos 9 volt. Y hice factor común acá con I1, ¿sí? Acá se suman porque ambos son negativos, es decir, si yo tengo una deuda de 5 pesos, vamos a ponerle, y tengo otra deuda de 8 pesos, ¿sí?, las deudas se suman, entonces termino teniendo 13 pesos, pero de deuda, ¿sí? Por eso se suman, pero sigue teniendo el signo negativo. Y 2, ¿sí?, en este caso hay un solo término, así que lo dejo como está, menos I2 por 8, que es el valor de R3. Bueno, esto era igual que siempre, no es nada nuevo. Ahora si yo analizo la malla 2, ¿sí?, arranco de acá, ¿sí?, más B2, vamos a suponer, acá yo le puse B2, ¿sí?, pero le puedo poner el mismo nombre. Siguiendo tengo menos I2 por R2, que es esta tensión, menos I2 por R3, que es esta tensión, y menos I1 por R3, que es esta tensión, ¿sí? Y ahora acá, ojo que yo no tengo un valor de voltaje, ¿sí?, como acá, sino que tengo una incógnita multiplicada por un número, ¿sí? Lo puse entre paréntesis I1 por 5, ¿sí? Entonces quiere decir que no puedo pasar nada para el otro lado, así que me va a quedar el 0. Fíjense que la ecuación me termina quedando igualada a 0, que no está mal, ¿sí? Depende del circuito, puede ser que dé, ¿sí? O sea, matemáticamente es posible. Si les queda así algún circuito, no piensen que está mal, sino que son cosas que pueden pasar. Pero bueno, siguiendo, una vez que yo le puse el valor, ¿no?, de
de B2, que en realidad es me está agregando incógnita. Lo que puedo hacer, fíjense que I1 es justamente una incógnita, que la tengo también acá. Entonces puedo hacer factor común, ¿sí? Y ojo, que acá tengo los dos con signos diferentes, o sea, tengo más I1 por 5 y menos I1 por R3, que R3 vale 8, ¿sí? El término común sería I1, ¿sí? Pero ¿qué valor le pongo? ¿Sí? Esto es fácil, sabiendo que yo tengo 5 ohm positivo, ¿sí? Y tengo 8 ohm negativo, o sea, tengo 5 pesos pero os debo 8. ¿Cuánto termino teniendo? Y debo 3 pesos, entonces me termina quedando menos I1 por 3, ¿sí? En el caso acá de R2, ¿sí? Tengo menos I2 por R2 y menos I2 por R3, o sea, son las dos deudas, es decir, debo 8, debo 2, me termina quedando una deuda de 10, o sea, menos I2 por 10, y así es un poco más fácil de deducir, ¿sí? Y ojo con el factor común, que a veces es medio engañoso, y un error matemático como este te puede después perjudicar todo lo que hagamos después, que es el cálculo de determinante. Bueno, ya tengo mis dos ecuaciones, ¿sí? Yo las volví a escribir acá, y al haber un 0 acá, que dijimos que está bien que de esto, van a ver que me simplifica bastante los cálculos. Acá si hago el delta, ¿sí? Poniendo menos 13, menos 8, menos 3 y menos 10, ¿sí? Multiplico cruzado, menos 13 por menos 10 es 130 positivo, menos 3 por menos 8, queda positivo, pero sigo teniendo este menos, me termina quedando 106 positivo. ¿Sí? Acá reemplazando, vamos acá el delta y 1, perdón, esta columna por la columna de las tensiones tengo menos 9 y 0, así que me queda menos 9 por menos 10, sería 90 positivo, y acá 0 por menos 8 es 0, así que me termina quedando 90 positivo. Y acá en I2 termina pasando algo parecido, que me termina dando menos 27. ¿Sí? Bueno, eso ya lo sabían. Esto también lo sabían, que es cómo obtener I1 e I2, ¿no? Dividiendo delta I1, dividido delta, me dio este valor de corriente y este valor de corriente, ¿sí? Fíjense que I2 me dio negativo, quiere decir que va para el otro lado, ¿sí? Así que, ojo con esto, acá yo, sabiendo esto, planteé Kirchhoff, ¿no? Acá me está diciendo que I1 está entrando, ¿sí? Voy a suponer que I3 sale, ¿sí? Entonces, si I3 sale, ¿sí? I2 sale también porque me había dado negativo, se va para allá. Esta sale, tienen que ser igual a I1. O sea, la suma de las que salen tiene que ser igual a la suma de las que entran. En este caso, la que entra es una sola, que es I1. O sea, lo planteé acá. I3 más I2 es igual a I1. Despejando I3, que es la que quiero saber, ¿sí? Me dio un valor positivo, ¿sí? De 0,5943 amperes. Positivo quiere decir que el sentido de la corriente es correcto como lo había supuesto. Y ahora vamos a lo que es la simulación para comprobar. ¿Sí? Vamos a verla justamente en Proteus. Acá yo tengo, si bien el circuito con los valores, ¿sí? Lo que voy a hacer es mostrarles cómo buscar las fuentes. Tienen que venir a modelos primitivos, ¿sí? Analógicos, ¿sí? Acá, entre otras cosas, tengo todas las fuentes, ¿ven? Arbitraria, fuente de corriente controlada por corriente. Fíjense que el signo, la flechita más grande, está diciendo que es una fuente de corriente, y acá abajo me está diciendo qué es lo que lo controla. ¿Ves? Acá lo controla una fuente de corriente, pero es una fuente de tensión. Acá es una fuente de corriente y lo controla una fuente de tensión, y acá es una fuente de tensión y lo controla otra tensión. Nosotros teníamos una fuente de tensión controlada por corriente, ¿no? Que es este. Vamos a darle enter, ¿sí? Y la voy a colocar acá.
me deja el Proteus. Ahí está. Si le doy doble clic, tengo que ponerle el parámetro. Sí. En el caso de mi ejercicio era I1 multiplicado por 5, así que voy a poner 5, 5.0 o 5, es lo mismo. Y ahora, ¿qué hago con estas dos patitas? Estas dos patitas vendrían a ser como un tester que está testeando la corriente, ¿sí? Que forma parte de mi parámetro. O sea, tengo que testear I1. ¿Cuál es I1? Y la que pasa por acá, por R1. Entonces, es como si yo estuviera midiendo la corriente con el tester, ¿sí? Fíjense esto que voy a hacer, que va a quedar medio engorroso. Vamos a ver si lo puedo pasar por acá para que sea un poco mejor. Acá tengo I1 y vuelvo acá. Es decir, la tensión esta va a depender de I1 porque está pasando I1 por adentro de las fuentes, ¿sí? Esta medición no agrega nada, o sea, lo único que hace es medir, saber cuál es el valor de I1, pero no me cambia nada en la malla 1. Pero esto que se ve bastante feito lo puedo hacer un poquito más lindo, ¿sí? Ayudándome con lo que son las salidas y las entradas. Si recuerdan acá, modo terminal, tengo salidas. Yo voy a poner una salida acá, otra salida acá. Vamos a rotar. Todavía no le voy a poner nombre. Bueno, que me quede derecho. Acá le voy a poner una entrada. Y acá otra entrada. ¿Sí? Esto lo que hace es darle un camino para que testee. ¿Sí? Recuerde que testear, cuando yo estoy testeando o estoy midiendo algo, esa medición no tiene que afectar al circuito. Entonces yo le voy a poner que este sea la salida A, ¿sí? Y la salida A que venga acá, a la entrada A, ¿sí? Me va a medir esa corriente y va a salir, ¿sí? Una salida B y va a tener una entrada B acá, ¿sí? Es decir, con esto estoy midiendo mi corriente, no estoy afectando a la malla esta y me quedó bastante más, digamos, lindo a la vista y menos sucio, ¿sí? Y puedo identificar bien cómo es que se está midiendo y qué corriente está midiendo. Le voy a poner play, ¿sí? Le pongo pausa y voy a medir las corrientes, ¿sí? 0,849, que justamente vamos a ver si lo podemos recordar los valores. 0,4849, la otra me daba 0,254, a ver qué me dice, 0,2547, ¿sí? La corriente, y esta 594 mA, ¿sí? Que es lo que yo había calculado, ¿sí? Esta es la forma que se conecta este tipo de fuentes. ¿Qué pasa si yo tengo, supónganse, una fuente? Vamos a buscar otra. Model Primitives Spice, ahí se ve que lo elegí. Una fuente de corriente controla, una fuente de tensión controlada por tensión, ¿sí? Lo puedo poner así. Sí, pero en este caso, para medir tensión, sabemos que no se mide en serie, sino que se mide en paralelo, ¿sí? Así que yo podría poner que va a depender de la tensión de R1, así que vamos a decir que el valor de esta fuente, ¿sí?
va a ser la tensión entre los puntos A y B, ¿sí? Que serían estos dos, multiplicado por 1 en este caso, ¿no? Vamos a ponerle por 2. 2,5, le puedo variar lo que yo quiero. Y ahí debería de funcionar correctamente. Ahí ven que me está tirando otro valor, que yo no lo sé porque no lo analizamos, pero se puede analizar de vuelta perfectamente, ¿sí? Y esta es la forma de simular, ¿sí? Así que esto es lo básico. Después lo que van a hacer es cambiar los circuitos, por ahí cambian las fuentes, pero el objetivo del análisis es siempre tratar de absorber este parámetro nuevo que me aparece, ¿sí? Se absorbe en el factor común que usamos en el circuito para terminar de hacer una ecuación y que me quede siempre un número igual, ¿sí? Y 1 por otro número, más o menos, y 2 por otro número. O sea, me queda así, no me agregue más complejidad o más incógnita, ¿sí? Así que bueno, esto es todo del video y espero que les sirva. Nos veremos en la próxima.